Bienvenidos a una nueva cita con la vida en Sentir Cáceres Televisión. Esta noche charlaremos con uno de los más reconocidos naturalistas de nuestro país, con más de 50 años de divulgación ambiental a su espalda, Joaquín Araujo. Con motivo del mecenazgo de la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, hemos asistido a su encuentro con la ciudadanía cacereña y, como si de una liturgia medioambiental se tratara, no han faltado en sus palabras los ecos poéticos o reflexiones filosóficas que envolvían a un sabio y sensible discurso ambiental capaz de mover las conciencias del auditorio. Desde la Biblioteca Pública de Cáceres, donde Joaquín Araujo ha recibido un homenaje de esta asociación, hemos charlado con él, entre otras cosas apasionantes, sobre la codicia como el mal mayor que engendra la destrucción de nuestros bosques. Esta noche recorreremos uno de nuestros entornos más verdes y con más arraigo histórico y de gran valor sociocultural, la Ribera del Marco. Nuestro amigo de la Ribera, Pedro Moreno, nos ha recibido para compartir con nosotros un proyecto ambiental, Reverdeciendo la Ronda Sureste 2.0. Hemos recorrido con él algunos espacios de gran valor de la Ribera del Marco, de los que teme su pérdida ante el futuro macroparque de la Ribera, gestionado por el Ayuntamiento de Cáceres. Y sí, hemos plantado nuestro árbol que lleva por nombre Sentir Cáceres. Y así como sentimos Cáceres junto a quienes la construyen desde diversas parcelas de la vida día a día, echamos la mirada atenta a la gestión municipal medioambiental en Cáceres, de la mano del concejal don Pedro Muriel, que nos ha recibido en el Ayuntamiento de Cáceres para abordar las cuestiones de impacto medioambiental que repercuten en nuestra ciudad en la implantación de nuevos proyectos. Ante las denuncias y protestas de diversas asociaciones y movimientos ciudadanos, queremos conocer directamente del propio concejal, encargado del medio ambiente y de la movilidad, entre otros asuntos, qué retos medioambientales tiene Cáceres por delante para seguir creciendo para el bien común de todos los cacereños y cacereñas. Y en el atardecer de este encuentro con la vida, bajo la sombra de los árboles de la Ribera del Marco y acompañados del sonido del agua y de los pájaros, recibiremos al cantautor cacereño Juanjo Cortés, todo un canto a la vida en canciones y poemas que nos ayudarán a recorrer su trayectoria artística y a disfrutar de su voz acompañado de su más fiel compañera de vida, su guitarra. Con estos invitados nos ponemos una vez más frente a la vida en Sentir Cáceres Televisión. Por la comprensión absoluta de lo que hacen los que nos alimentan, los que nos permiten beber, los que nos permiten respirar. Todo eso tratamos de ya tenemos ahí un motivo para elegir ser bosques. Y no es solo literatura. Se puede ser bosque. Y se debe ser bosque. Y ya, aquí entro con mi provocación mayor. Si vieran la cara que me puso el presidente Zapatero cuando le dije esto, mire usted, siempre estamos diciendo que la política es lo que se puede hacer, el realismo. Mire usted, la política debería ser lo que se debe hacer. No lo que se puede hacer, lo que se debe hacer. Y por eso estamos donde estamos. Pues don Joaquín Araujo, muchísimas gracias por recibirnos en la Biblioteca Pública de Cáceres después de esta conferencia. Un placer saludarle. Encantado, un placer siempre estar aquí. Bueno, igualmente a ti, Pedro, con quien hemos estado esta semana haciendo el programa, don Joaquín, en la Ribera del Marco. He tenido la oportunidad de hacer reflexiones y de comentar muchas cosas sobre el medio ambiente, teniendo de telón de fondo la imagen de nuestra bella ciudad. He escuchado a un cantautor cantar en la sombra de un árbol, algo que usted ha puesto mucho en valor en esta conferencia, y ahora pues me han invitado a plantar un árbol, vengo precisamente de hacerlo, ¿no? Y no sabe cómo le entiendo cuando usted ha dicho lo que se siente o lo que puede ser para las personas plantar un árbol. Yo he sentido y lo he entendido muy bien ese gesto de solidaridad y de convivencia con los demás. Sí, porque el que planta un árbol nunca lo hace para él mismo. Como una de las características fundamentales de los árboles es que son para muchas cosas y son para el resto de lo viviente, pues si tú plantas árboles
te alejas mucho del egoísmo convencional, del interés propio, de la ambición y de la codicia. Es un acto generoso porque probablemente si alguien te lo tiene que agradecer, todavía no ha nacido. Y en consecuencia, pues no puedes ni siquiera esperar que te den las gracias. Yo me conformo con la idea de que al menos, podría conformarme con mi nieto paseándose por la sombra de los árboles que yo mismo he plantado, ¿no? Pero todavía aspiro a más, a que sean mis tataranietos los que paseen por la sombra, respiren el oxígeno que produzcan esos árboles, ¿eh? ¿Cuántas veces ha hecho mención a la palabra codicia a lo largo de este encuentro con la ciudadanía cacereña? Y sin embargo, ¿cómo nos la quieren colar? Sí. Es que el sistema, y por desgracia muy bien apoyado por los medios de comunicación, por las tecnologías de la comunicación y hasta por el sistema educativo, que es todavía más dramático, nos han convencido de que es muy legítima, de que lo importante es acumular, de que el éxito individual es la panacea, de que debe ser el norte y la guía y la brújula de cada uno de nosotros. Y claro, ¿cómo no va a funcionar la codicia si se ha metido casi en el equipo genético del ser humano, ¿no? Cuando el ser humano aprendió a convivir muy bien con la naturaleza durante muchos miles de años. El mundo rural, por ejemplo, antes de esta extinción casi lograda, pues tenía muchas formas de cooperación y de atalantamiento, que por eso uso yo tanto la palabra atalantar, y tantas cosas, sí. Ahora lo que tenemos que es no solo desenmascarar la codicia, sino intentar que la gente sepa, porque algunos lo hemos experimentado, que el ser generoso, el ser agradecido, el ser colaborador, el ser mutualista, en una palabra, pues tiene muchísimas compensaciones. No serán económicas, pero evidentemente emocionales y morales las tiene. Por eso ha recalcado mucho la idea de todo lo que nos puede enseñar un árbol, ¿no? Como el decente docente, ¿no? Y ese carácter magistral que tienen los bosques, que en vista de los políticos y de las gestiones que muchas veces se hacen, eso pasa muy inadvertido. Claro, exactamente. Es decir, este es un salto ya cualitativo muy importante. O sea, aceptar como un determinado tipo de enseñanza, de docencia, el funcionamiento del bosque y del árbol es un desafío a la arrogancia humana y a los parámetros básicos incluso de la ciencia convencional. Lo que pasa es que como es verdad, pues lo primero es que hay que decirlo, porque es verdad. Y luego, por muy dificultoso que resulte, hay que salir. Es decir, si el sistema educativo no sale al bosque, esto no es forma de generalizarlo. Si no hacemos este llamamiento entusiasta y entusiasmado a que aprendamos del bosque, pues lo vamos a tener francamente mal. Pero nunca hay que olvidar de que está ahí. La mayoría no quiere saberlo y todavía es mayor la mayoría que no quiere usarlo. Porque la gente no quiere ser sabia, la gente quiere ser ignorante, porque también les han convencido de que el no meterte en Honduras, en compromisos morales, pues es más llevadero. Bueno, pero eso lo que consigue es lo que está sucediendo, eso consigue la merma espectacular de la diversidad biológica, eso consigue el abrir las puertas al desierto de par en par, eso consigue el calentamiento global. Con la Asociación Amigos de la Ribera del Marco, que ha tenido a bien invitarle para el mecenazgo a través de la figura de Pedro, que es una persona comprometida, ¿no? con el medio ambiente, pues hemos reflexionado sobre algo que usted también ha mencionado en este encuentro, que es construir una ciudad sin que se toque ni un solo árbol. No solo eso. Ahora mismo también debe ser considerado como una absoluta obligación de todos los municipios, de todas las formas de gobierno, ¿no? De todos los ayuntamientos, el multiplicar por muchas veces las sombras. Porque
la ciudad es responsable del 80% de la contaminación. En consecuencia, si tienes algo tan hermoso, efectivo, eficaz y eficiente como es un árbol, tendríamos que tener la consideración absoluta de que no solo no quitar árboles, sino poner muchísimos. A veces se habla, vamos a ver si plantamos uno por habitante. No, mire usted, lo menos que hay que plantar es 10 árboles por cada habitante de cada ciudad. Lo menos. Y mejor 100. Y claro, si plantas 1000, ya ni te cuento. O sea que... Y ya para terminar, de estos encuentros con la ciudadanía siempre se desprenden preguntas, comentarios, ¿no?, que de algún modo arrojan luz de la preocupación que tiene la gente en cuestiones medioambientales, ¿no? En el caso de nuestra Extremadura, usted sabe que bueno, hay un desarrollo de las energías basadas en las plantas fotovoltaicas, en nuevas centrales que crean y generan un impacto medioambiental. ¿Qué le parece a usted todo eso? Porque en el fondo forma parte de esa preocupación que tienen los cacereños y cacereñas. Pues que estamos bien enfocados desde el momento en que tenemos que generalizar las energías renovables. Es una parte clarísima de la solución, es una bendición técnico-científica el saber que podemos producir energía con bajo impacto al medio ambiente. Lo que pasa es que la generalización está siendo muy mal llevada. Es decir, esto es como si el cirujano que te está operando de apendicitis, pues te abre el pulmón. Miren ustedes, qué bien, había un cirujano que sabía operar muy bien, pero da la casualidad de que está operando en un sitio equivocado. Y esto es lo importante. Sí, por supuesto, energías renovables, pero muy bien elegido porque tenemos esos sitios. Es que si no los tuviéramos, es que la idea que yo he querido también reflejar es de que buena parte de la destrucción de la naturaleza no es necesaria. Son inutilidades para inutilizar la prodigiosa capacidad de la naturaleza de producir vida. Es decir, es que es de género súper estúpido. Es decir, todo esto que llamamos inteligencia, civilización, desarrollo tecnológico, que reyes del mambo somos los humanos, pues estamos equivocándonos absoluta y totalmente. Y muy agradecido también a ti. Joaquín es un libro abierto. Es decir, al contrario de los libros cerrados, pues es un mar de sabiduría y sacado de la propia natura. O sea, es decir, algo que deberíamos elogiar, debería haber más, porque claro, animar a eso, a los árboles que estamos plantando serán los bosques del futuro, y Joaquín es partidario de eso y tiene todo nuestro apoyo, y en esta charla, coloquio, le hemos hecho un homenaje por la importancia de lo que supone ir al centro del bosque y ver que cada árbol cuenta mucho, y sobre todo en estos tiempos que hay contaminación y que el planeta está en crisis. Muchísimas gracias, Pedro Moreno, enhorabuena y muchísimas gracias también a usted. Pedro Moreno, muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Ángel, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos dónde nos encontramos, porque es un sitio para mí particularmente especial hoy. Sí, estamos en una de las huertas de la Ribera del Marco. La huerta perteneció a la familia de Mariano Acedo. Mariano todavía vive, es el hijo de Mariano, que fue realmente el hortelano. Él también fue, Mariano Acedo, ya mayor, tiene 80 años. Y él, cuando llegó, digamos, el consorcio de San Francisco 06, vendió la huerta
y mientras la vendía o no, le dijeron que podía estar aquí, ¿no? Que podría estar aquí hasta que llegase el ayuntamiento y dijese, bueno, pues te tienes que ir o hacer lo que el ayuntamiento realmente, que va a ser el nuevo propietario de estas huertas. Eso va a significar un antes y un después, ¿no?, en lo que ha sido vuestra labor como asociación Amigos de la Ribera del Marco, y también me gustaría que valoraras un poco las consecuencias medioambientales que eso puede tener, ¿no?, para la ciudad de una zona tan importante que hace muchos años, y quien conoce la historia sabrá que sacó a Cáceres de la pobreza, nunca mejor dicho. Claro, o sea, es decir, no solo va a tener consecuencias medioambientales, sino también sociales. O sea, el terreno pasa de estar, digamos, de tener vida rural, que lo mantiene, que lo cuida, que se preocupa porque el vallado permanezca, a ser del ayuntamiento, y como trata el ayuntamiento en este caso los sitios adyacentes que son municipales, pues o sea, es un poco el olvido, ¿no? O sea, decir, que vuelva a crecer la hierba, que se meta la gente, y bueno, o sea, decir, que no va a haber un mantenimiento al cual nosotros le hemos hecho. ¿Es viable un proyecto así para vosotros? ¿Sabes? Es muy fácil, yo creo que la palabra sería, es muy fácil destruir, pero lo difícil realmente, o sea, lo difícil es construir, ¿no? Esto es un proyecto que lleva construyéndose años en la historia de la ciudad, y de repente, o sea, decir, hay un cambio que es, o sea, se libera para nada, ¿no? Porque no hay un proyecto de parque que se va a hacer inmediatamente a la destrucción de la vaquería de este sitio, ¿no? O sea, es decir, básicamente es pasar de una ribera que tiene un ADN rural al abandono, ¿no? O sea, es decir, a un sálvese quien pueda, a crecer, o sea, es decir, un erial, ¿no? Entonces, el objetivo de nuestra asociación es de alguna forma hacer reflexionar al equipo de gobierno de Rafael Mateo que una ribera que abandona su ADN desde los orígenes de la humanidad, pues o sea, decir, ya es asesinarla, ¿no? Digamos. Entonces, tampoco pedimos que todo sea rural, pero claro que se debe conservar una parte de huertos, que esté ligado, o sea, que siempre estuvo ligado a los animales, siempre hubo animales, siempre fue huerta, siempre se regó con el arroyo. Entonces, nosotros hemos introducido algunos cambios, fruto de que, o sea, es verdad que es muy triste ver la ribera actual, ¿no? O sea, si nos diésemos un paseo y viésemos que está llena de toallitas, ¿no? Que los cardos están de 5 metros, que no se desbroza, a pesar de ser, o sea, se desbroza el último sitio, o sea, es decir, la Ribera del Marco y sus huertas municipales, se desbroza el último sitio a pesar de ser el sitio donde más crece la hierba. Entonces tenemos espacios que realmente en el sitio más bonito, pues no huele a primavera, ¿no? Huele a toallitas y huele a, o sea, y está llena de cardos de casi 5 metros, por exagerar un poco. ¿Qué ha pasado en estos años? Que la Ribera del Marco ha estado como muy alejada del interés de la gestión municipal. ¿Qué es lo que ocurre? También pienso muchas veces en la ciudadanía cacereña, ¿no? Todavía no somos conscientes del cuidado que hay que tener, por ejemplo, de no tirar toallitas, ¿no? Que luego después perjudican, ¿no?, tantísimo esta zona, como hemos hablado ya en otra ocasión. ¿Quién falla, o es un poco de todo en general? Es un poco de todo. Desde que se fueron los antiguos hortelanos, ¿sabes?, que eran los que lo mantenían porque realmente lo sentían, ¿no? Este sentir Cáceres, este sentir la ribera, pues todo ha ido atrás, ¿no? O sea, es decir, estas huertas ya han sido infrautilizadas, ¿no? Se han convertido en descampados, en eriales, en lugares de segunda, a pesar de ser tierras muy fértiles, que durante la posguerra se hicieron las vaquerías para que hubiera una aportación de materia orgánica y mejorar la tierra. Entonces, digamos, ese desuso que ha traído los supermercados es lo que ha llamado todo y el ayuntamiento de alguna forma inició su proceso con el alcalde José María Saponi de querer expropiarlas. Entonces, claro, han tardado desde José María Saponi hasta Rafael Mateo, casi hay 20 y tantos o 30 años aproximadamente, ¿no? Es decir, todo ese tiempo ha habido gente como nuestra asociación, como los vecinos, que hemos mantenido este lugar
pues con ovejas bomberas, haciendo huertos como en este sitio donde estamos, que es un lugar de tierra virgen, una tierra virgen, y bueno, lo hemos conservado, lo hemos mantenido, pero claro, si viene ese cambio, pues no se sabe qué puede ser. Un cambio que está dentro de un proyecto, que tiene un nombre. Sí, San Francisco 06, es decir, es un poco el mantra municipal para coger estas tierras en una permuta que pretende coger estas tierras y luego se va a construir justamente donde están los institutos García Telles y el otro se llama Alcáceres, ¿no? Alcáceres. Entonces, claro, ahí hay un antes y un después en este cambio, que yo entiendo que la ciudad tenga ganas de un parque en la Ribera del Marco, pero también tiene que ser consciente de que son tierras de huertas que pueden valer de huertas y que después de la obra del Parque del Príncipe la ciudad ha quedado saciada, o sea, es decir, saciada de parques. Entonces hay que plantear un parque a otro nivel, donde se conserve un poco las huertas con el ocio, ¿no? O sea, esa sería vuestra alternativa, ¿no? Claro. Vuestra propuesta más ecológica, respetando un poco lo que viene siendo la esencia y el espíritu de esta zona, ¿no? Claro, que no se pierda el ADN rural que tiene, o sea, es decir, que podamos seguir con los burros que están aquí en una finca paralela, que podamos seguir desarrollando, que esto pueda servir para que las generaciones futuras y cercanas, los niños, hoy pasaban por aquí, 150 niños, que realmente les gustaría ver cómo era una huerta de la Ribera del Marco. Es decir, y al turismo también le gustaría ver cómo realmente era el ADN rural de esto. Claro, si lo hacemos todo un parque, pues habremos, nunca mejor dicho, asesinado la Ribera del Marco. Porque sí, ya tenemos el problema de las toallitas o la contaminación urbana del agua, pero también tenemos la ronda suroeste, que la ronda suroeste de alguna forma es lo que ha fomentado esta especulación de la que estamos hablando, y bueno, ha fomentado la erosión, que luego la veremos. Y bueno, suma y sigue, ¿no? Sí, otras amenazas, ¿no?, que tiene la Ribera del Marco, claro, como puede ser también la mina. Claro, también la mina. Evidentemente, si la mina llega a coger agua del Calerizo, donde se pretende hacer en la finca pegada a la carretera de Miajadas, eso es puro Calerizo, o sea, es decir, cogería el agua directamente del Calerizo, dejaría de venir este agua que nosotros estamos escuchando desde aquí, ¿no?, y que nos está inspirando. O sea, es decir, que yo creo que la ciudad debe conservar este patrimonio natural que es el agua, porque sobre el agua está la existencia de todo. Indudablemente, ¿no? Es que uno viene por aquí y realmente es otra cara de Cáceres que yo sé que mucha gente no conoce, ¿no? O no ha tenido la oportunidad de disfrutar, ¿no? Claro. Lo que tú dices, el sonido del agua, el pisar esta tierra, el ver este entorno tan maravilloso ahora en primavera, ¿no? Y el trabajo que hacéis. Claro. Hay que poner mucho en valor el trabajo que hacéis de mantener y de cuidar todo esto como está, ¿no? Claro. Me alegro que Sentir Cáceres, en una primicia, inéditamente, haya venido a rodar aquí, para realmente, aquí se escucha el sonido de la tierra, y bueno, o sea, decir, y que esta ribera tiene más potencial de lo que parece, ¿no? Vamos a hablar ahora de las medidas, si te parece. ¿Qué medidas se han echado en falta durante todo este tiempo para conservar mejor la Ribera del Marco? Porque yo sé que ahí habéis notado unas ciertas carencias, aparte del desinterés que arrastra desde hace tiempo, pero sí es necesario más inversión y más recursos, ¿no?, para mantenerla en un estado adecuado, ¿no? Sí, la verdad es que esta ribera se ha utilizado mucho para como electoralista, o sea, como un reclamo electoralista y como cabeza de turco de los presupuestos europeos para ver si conseguíamos atrapar dinero de Europa, pero realmente pequeñas cosas del mantenimiento de lo que te decía antes, que hacían antes los hortelanos, pues eso se ha olvidado, ¿sabes? Esta es una ribera de pequeños gestos. O sea, lo que necesita este canal de agua permanente que sale del Calerizo necesita pequeños gestos. Pues, por ejemplo, canalizar las aguas de la ronda suroeste hacia el arroyo, para evitar la erosión de toda esa ladera que se viene para la ribera, como es natural, o sea, es decir, abajo crece mucho el pasto, pero sí. abajo crece mucho el pasto, pero arriba casi no crece, porque el agua se está trayendo la tierra.
Luego vemos que zonas de puentes, pequeños puentes para que la gente pase, que es una inversión mínima, que es más el ponerle una atención, que a lo mejor son 10-15.000 euros para montar un puente de madera, pues, facilitaría mucho la vida del cacereño que quiere salir a pasear, conocer su terreno, conocer estas huertas. Y luego, pues proyectos de educación ambiental que realmente conozcan y valoren el patrimonio que tenemos. Si no se trata, como pretenden nuestros políticos, solo los macroproyectos, porque vale, los macroproyectos posiblemente siempre vienen de Madrid, o de la Unión o de Bruselas, pero los proyectos pequeños son los que financia nuestro ayuntamiento. O sea, si nuestro ayuntamiento quiere financiar este proyecto de la Unión Europea con créditos del gobierno central o con créditos de Bruselas, pero ¿realmente quiere invertir un solo céntimo del dinero recaudado de los municipios? O sea, y tenemos el ejemplo de que nos ha costado casi 3 legislaturas, y todavía no lo hemos conseguido limpiar uno de los sitios más emblemáticos, que es el manantial del Marco. O sea, eso realmente dice mucho. O sea, pues creo que me vas a dar un recorrido, ¿no? Sí. Por esta zona maravillosa. Vamos a ir viendo algunos rincones. Vamos viendo algunos rincones. Comentando, y además vamos a hacer algo que para nosotros es muy importante, ¿no? Que es plantar aquí un árbol, ¿no? Un árbol, muy claro. O sea, sentir Cáceres, ¿cómo no? Iba a plantar un árbol. Es que, o sea, es decir, lo han hecho otros medios y bueno, y eso brindarlo. Pues cuando tú quieras. Venga, vamos a ello. Teníamos los pesebres donde tenemos estos aperos y tal, eran los pesebres de las vacas. Y justamente aquí era ya donde tenían o sea, es decir, Mariano llegó a tener, digamos, también lo de la ordeñadora. O sea, es decir, aquí con aire comprimido metía las ordeñadoras y, o sea, y ya de alguna forma ordeñaba a un pequeño tanque que tenía allí. O sea, es decir, a la cántara. O sea, durante el siglo XX esta fue el motor de la huerta, porque claro, las vacas que traían mucha materia orgánica. Entonces, claro, mezclando la tierra que tenemos y la materia orgánica, las huertas producían mucho. Sí, es verdad que los hortelanos estaban todo el día aquí trabajando para producir verduras y leche para la gente, ¿no? O sea, es decir, entonces, claro, nuestra idea es que por favor no tiren esta vaquería, es decir, que costó tanto construir, ¿no? O sea, es decir, si la tiran, o sea, es decir, es como, pues eso, que hay, digamos, que es muy fácil eso, es muy fácil destruir, pero esto costó mucho tiempo y mucha dedicación y hay mucho trabajo aquí a la familia de Mariano Acedo, ¿no? Y entonces eso yo creo que da en el corazón, ¿no? Y yo creo que todos hemos sobrevivido gracias a estas huertas, porque llegó la leche fresca y llegó la verdura de la ciudad a los mercados, o sea, de la ribera a los mercados. Y bueno, ahí, ¿sabes? Ahí esa va a ser nuestra gran lucha en los próximos 2 meses. Bueno, Pedro, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, pues mira, aquí abajo justamente es una zona que hay una poza donde se bañaban los hortelanos, la gente que se acercaba a la ribera, porque bueno, era un sitio que tenía profundidad. Pero desde los años 80 que vino el agua residual, pues claro, todo ya fue bueno, ya claro, con todas las aguas de 20.000 habitantes o 15.000 habitantes, eso lo convierte en una... O sea, la ribera del Marco en el fondo es una cloaca, ¿no? O sea, es decir, sobre todo cuando llueve porque huele, ¿no? O sea, es decir, entonces nuestra asociación ha luchado y sigue luchando para visibilizar este problema que permite que esta primavera, que es tan auténtica y tan buena, pues sea, digamos, no huela a ribera, porque claro, huele a toallita, huele a agua residual, y entonces eso, mientras no se resuelva eso, que es una toma de conciencia de la ciudadanía, pues entonces no tendremos ribera. O sea, es decir, tenemos, bueno, algo parecido. Y bueno, pues ahí sabes que tampoco hay... Es decir, la toma de conciencia es que no tiremos toallitas al inodoro y nada que no sea utilitario del inodoro, porque eso llega aquí. Y todo este tramo pues se contamina.
Pues ya tenemos nuestro arbolito aquí plantado en esta zona donde diversos medios de nuestra ciudad, de nuestra tierra, también tienen el suyo, ¿no? De manera simbólica. Sí, es verdad que los medios de comunicación han ayudado a reverdecer la Ronda Suroeste y también la Ribera del Marco. Y bueno, en este momento nuestra asociación Amigos de la Ribera del Marco y Astiva Cooperativa tenemos un mecenazgo en Goteo, en la página de Goteo RG, para pedirle a los cacereños que se hagan mecenas de su propio árbol. Pueden mecenar su árbol por su perro, por su familia, por un fallecimiento, por un nacimiento, o sea, es decir, cualquier motivo es bueno para plantar un árbol, y un árbol local que va a crecer a la sombra de la Ribera del Marco y frenar la erosión de la Ronda Suroeste. Ese fue nuestro sueño, esa fue nuestra idea, y adelante Cáceres para mecenar su árbol, ¿no? O sea, que eso es la gran maravilla, ¿no? El sueño de, si cada cacereño, yo diría aquello, ¿no? Si cada cacereño planta un árbol, vamos a hacer un buen bosque, ¿no? Bueno, nosotros no hemos plantado un olmo, pero hemos plantado otro tipo de árbol que también... Claro. En este caso ha sido un algarrobo, que es una especie que también que tiene mucho futuro por la garrofina, ¿no? Que va a ser un buen emulgente. El emulgente va a ser un buen... Pero bueno, aquí dará sombra, y esa es la esperanza de esta ribera, de que de alguna forma algún día se pueda convertir en un lugar donde el mosaico haya huertas, haya lugar para la sombra, haya lugar para la arqueología, haya lugar para ver los pájaros. Ese es nuestro sueño de parque, en verdad. No un paseo normal, como ya tenemos el Parque del Príncipe y otros, sino esto es mucho más, porque realmente es un cauce de agua natural que da para todas esas sintonías, huertos y jardines, ¿no? Pues yo creo que más que explicado ha quedado, ¿no? ¿Cuál es la idea, la alternativa, ¿no? Que tenéis ante una realidad que ya no se puede ir para atrás, que va hacia adelante administrativamente hablando, pero que gracias a asociaciones como las vuestras, bueno, pues esas voces que representáis de un sector de la ciudadanía cacereña están reflejadas, y ojalá y se pueda cumplir, ¿no? Que se respete en ese nuevo proyecto ese espíritu de la Ribera del Marco que tú bien dices, ecológico, social e histórico, ¿no? Sí, al menos nosotros tenemos un sueño que este sea un sitio para las generaciones futuras, y aquí lo hemos iniciado, ¿no? O sea, plantando árboles para que sea algún día un lugar de mucha sombra, la ciudad pueda venir y también se conserve lo importante aquí, que es el ADN rural, ¿no? O sea, es decir, que fue el origen de nuestros orígenes, y ese solo puede ser rural y tiene que estar recordado, ¿no? Y muchas gracias a Sentir Cáceres por esta grabación. Pues muchísimas gracias a ti por el recorrido que nos has hecho y por las curiosidades que hemos conocido de esta zona, que, como digo, forma parte ya de la historia de los cacereños, y además con muchas cosas que mucha gente no conoce, y que gracias a vuestra labor cultural también estáis ahí, poniendo vuestro grano de arena. Esperaremos a los colegios y a todos los ciudadanos que quieran poner su árbol en ese Reverdeciendo la Ronda Suroeste.2. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto no es una despedida, aunque mañana ya no esté aquí, con el viento me alejaré al fin, tan solo seré un eco de mí, por todos sitios viajaré, como una hoja me dejaré llevar, de la naturaleza seré una brizna, una pizca, nada más. Nada llevaré conmigo, sin cuerpo ya no necesitaré abrigo, pero si el recuerdo de los buenos amigos, seremos juntos un estribillo. Toda la conciencia de haber vivido será
lo que ahora somos se habrá transformado en pasto, cenizas y viejos retratos. Esto no es un punto y final, sino más bien un punto y seguido. Abrazos de hermano, palabras de verdad, con lo mejor que hayamos sido. Siempre hablábamos de un continuo viaje, de ir poco a poco soltando lastre, pero no hay prisa, no hay que precipitarse. Cuando llegue el momento, no hará falta equipaje. Nada, 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 nada llevaré conmigo. Sin cuerpo ya no necesitaré abrigo, pero si el recuerdo de los buenos amigos, seremos juntos un estribillo. Toda la conciencia de haber vivido será como pozo de un buen vino. Lo que ahora somos se habrá transformado en pozo, cenizas y viejos retratos. Sin cuerpo ya no necesitaré abrigo, pero si el recuerdo de vosotros, buenos amigos, seremos juntos un estribillo. Gracias. Muy buenas, Pedro Juan Muriel, muchas gracias por atendernos desde el Ayuntamiento de Cáceres. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas Bueno, tardes. muchísimas gracias por recibirnos en una semana, he de decir, pues cargada de muchos eventos, ¿no? Hay muchos acontecimientos en nuestra ciudad que bueno, que hacen, ¿no? Que las agendas estén muy repletas, habitualmente lo suelen estar, pero quizás esta semana mucho más, ¿no? Y encontrar este hueco, pues se agradece bastante. Muchas pues gracias. Nada, encantado de contestar con vosotros y sí, efectivamente, como bien dices, la agenda de un concejal en estas fechas tan cacereñas, tan especiales como son las celebraciones que vivimos en nuestra ciudad, ¿no? Con nuestro patrón, con los eventos en torno a la bajada de la Virgen y con todas esas celebraciones que Cáceres de manera palpitante vive sus fines de semana, sus eventos y demás, y ahora ya en puertas también del WOMAS, pues en fin, inevitablemente la gestión se lleva la mayor parte de la agenda y bueno, pues es necesario tener tiempo para trabajar y para intensificar lo que es la puesta en escena de lo que después el ciudadano, el cacereño, disfruta en la calle, ¿no? Nos trae aquí muchas cosas, yo creo que de interés para la ciudadanía cacereña, sobre todo por las formas en las que la gente se ha pronunciado en medios de comunicación, activismo ciudadano a través de asociaciones, movimientos que se han creado, ¿no? Para manifestar, en algunos casos, repulsa o denuncia por el impacto medioambiental de algunos proyectos de los que vamos a hablar en este encuentro, pero sí me gustaría hacer énfasis al comienzo de esta entrevista del escenario, ¿no? En el que este equipo de gobierno pues se encuentra, ¿no? Cuando llega nuevo, de pronto hereda cosas, proyectos que estaban ahí en vías de desarrollo del equipo anterior, otras iniciativas y propuestas nuevas incluidas en el programa electoral que se están ya ejecutando.
Y yo diría que una andadura maravillosa hacia esa candidatura de Cáceres Capital Europea 2031, que eso ya es como parte del sello de este nuevo equipo de gobierno, que viven con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, así se lo trasladan a la gente. Y yo tenía la curiosidad, ahora que estamos siempre tratando, ¿no?, de enlazar la cultura con el medio ambiente, ¿de qué forma, Pedro, desde vuestra concejalía, vais a proyectar de cara a ese camino que vamos a recorrer, a esa candidatura, pues esa unión, esa conexión entre el medio ambiente y la cultura, ¿no?, que son dos cosas muy importantes en la sociedad? Pues mira, efectivamente, ese es nuestro gran reto de ciudad. Yo creo que no es el protagonista de un gran proyecto de ciudad, como es una candidatura a ser Capital Europea 2031, no es un proyecto de un equipo de gobierno, no es un proyecto de un alcalde, es un proyecto de ciudad. Y como tal, nosotros lo queremos hacer ver, trasladar y sobre todo que Cáceres se empape de ese gran proyecto, de ese gran objetivo, de ese gran reto, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental es que Cáceres tiene un escenario natural y patrimonial, que es el escenario donde se desarrollan la mayor parte de la vida y de las actividades culturales que Cáceres pone a disposición de los que nos vienen a visitar, de los cacereños y sobre todo del sello de Ciudad Patrimonio, que además vincula la cultura y la imagen cultural a nuestra ciudad. Con lo cual, el objetivo en el caso que me toca de mi concejalía de Medio Ambiente, pero además de las áreas de gobierno que nosotros gestionamos desde el Ayuntamiento y desde mi propia responsabilidad, es la que los escenarios naturales y escenarios patrimoniales estén a disposición de la cultura. Yo creo que hay muchos espacios que todavía están por descubrir, si me permites la expresión, o por lo menos por desarrollar y por formar parte de lo que sería ese escenario cultural que Cáceres debe de tener en su momento para el 2031, pero mucho antes, porque aquí la meta es el 31, pero antes todo lo que vamos a poder aprovechar en esta ciudad, todo lo que vamos a poder generar en la ciudad en torno a lo que sería ese gran reto, pues yo creo que el camino va a ser lo más importante e interesante, y que todo ese pozo y ese peso que quede de ese proyecto de capitalidad pues va a redundar en el futuro de la cultura de la ciudad, estoy seguro y convencido, ¿no? Entonces tenemos grandes proyectos, tenemos recuperaciones de espacios que antes eran de espacios, si me permite, degradados. Estamos hablando, por ejemplo, del entorno de la Plaza de Santiago y toda la zona del Madruelo, que van a ser un revulsivo, que van a ser un cambio, que van a ser un cambio de escenario también para la vida de la cultura en Cáceres, ¿no? Entonces creo que va a ser todo transversal, no va a ser una concejalía y otra las que trabajen en este ámbito, sino va a ser, como te he dicho antes, un proyecto de ciudad. Bueno, será sin duda una experiencia maravillosa, no solo a nivel político por la parte que le toca, sino también para toda la ciudadanía, ¿no?, que son en definitiva los protagonistas de algo tan importante. Bueno, decíamos antes que nos trae aquí proyectos que son interesantes, decía Rafa Mateos al principio, ¿no?, de este año político, de este curso político, ¿no?, que todos los proyectos que se van a poner en marcha desde este gobierno municipal van a cumplir con la viabilidad, con la legalidad vigente, pero también obviamente con el impacto medioambiental, ¿no? Por supuesto. Un aspecto que últimamente se discute muchísimo en la calle. Si le parece, vamos a ir proyecto por proyecto, ¿vale?, para ver en qué punto se encuentra desde el punto de vista administrativo, y luego vamos a valorar el peso que tiene ese posible impacto medioambiental, si es que lo tiene, así como lo denuncian muchos ciudadanos. Hablemos, por ejemplo, de la expansión del parking del Parque del Príncipe. Algo que empezó, bueno, pues siendo muy polémico, ¿no?, por la repulsa que tenían, ¿no?, los ciudadanos ante ese proyecto, que veían que suponía cortar árboles, una zona destinada para los perros, una zona verde que además incumplía con la ley, ¿no? No se puede hacer ese tipo de cosas en zonas verdes, y ahora el proyecto, después de muchos pasos, se ha echado para atrás. ¿Cómo se encuentra eso? No hay proyecto que se haga en la ciudad que incumpla con la ley. Evidentemente, todos los proyectos que se programan, que se proyectan, si valga la expresión, y que se desarrollan, no incumplen con la ley, con lo cual, si me permite, sí que te corrijo ahí, ¿no? Sí es cierto que puede haber ciertas divergencias en la interpretación de la norma, ¿no? Has hablado antes, la pregunta anterior, efectivamente, nosotros somos un equipo de gobierno nuevo, que empezamos la andadura ya hace meses, que tenemos ante todo responsabilidad, porque cuando vienes a la vida pública, cuando vienes a la responsabilidad pública de ser y de servir
y desde el Ayuntamiento de Cáceres tienes que ser responsable. Y hay proyectos que nosotros no hemos elegido, proyectos que, como bien decías, vienen del gobierno anterior, que no es de nuestro signo político, y proyectos en los que nosotros vagamente hemos participado, incluso siendo un grupo en la oposición como éramos anteriormente, ¿no? Pero sí nos toca ser responsables, y este proyecto del que nos hablas pues es un proyecto que ha generado mucha controversia. Si me permites la expresión, yo lamento en tal caso que esa controversia llegue ahora, que no haya llegado antes, quizás por la falta de información, por la falta de participación ciudadana. Llamamos muchas veces la atención a la ciudadanía para que participe en procesos en los que puede, en tal caso, opinar y puede pensar y puede incluso alertar a la propia administración pública que sus hechos y sus inversiones pues no son las más acertadas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo lamento que sí haya llegado en este momento tan incipiente, en el que a este equipo de gobierno que llegó en el mes de junio le ha tocado la responsabilidad de sacar el proceso de contratación, tanto de la dirección de la obra como de el proyecto y obra de lo que es la ampliación del Parque del Príncipe. Insisto que no era un proyecto de este equipo de gobierno, era un proyecto heredado, que en el propio equipo nos ha generado cierta controversia, porque efectivamente pudiéramos decir que tenemos que ver la necesidad o no de ese proyecto, si es importante para Cáceres, estratégico, y si es o forma o cubre los parámetros que nosotros opinamos lo que debe ser un parking disuasorio. Y efectivamente está en una zona que está en bueno, pues uno de los pulmones de nuestra ciudad, que es el Parque del Príncipe, ¿no? Entonces, ha existido controversia. De hecho, nosotros en los medios de comunicación, y nos podemos retrotraer a lo que dicen las noticias de estos meses y semanas atrás, es que nosotros habíamos estudiado mucho y valorado mucho si continuar o no con el proyecto. Y de hecho habíamos planteado alternativas a un gran proyecto como esto, que estamos hablando de cerca de 1 millón de euros, que proviene de fondos estratégicos, de fondos externos, fondos que vienen del Ministerio del Gobierno de España y también de la Junta de Extremadura, y de la mano del Ministerio de la Junta de Extremadura hemos incluso intentado cambiar el objetivo de ese hito, el objetivo de ese proyecto, y buscar soluciones alternativas a ese. Y no nos ha sido posible. El resto de las administraciones, en este caso el Ministerio, no nos ha permitido que sobre la marcha pudiéramos cambiar. Es verdad que son convocatorias y fondos que están muy sectorizados para un proyecto determinado, y que en este caso, como equipo de gobierno, no hemos podido dar marcha atrás, ¿de acuerdo? Efectivamente, los informes técnicos obedecen y dicen que bueno, pues que la norma puede permitir estos usos. Y después tenemos otras normas que son las que nosotros, como por ejemplo la ordenanza verde, la ordenanza del árbol, hace proteger a las especies arbóreas de la ciudad de Cáceres, ¿no? Entonces, ante todo, sí nos hemos preocupado y ocupado de que el proyecto sea que proteja digamos que el espacio verde y sobre todo las especies arbóreas que están en el Parque del Príncipe, en esa zona determinada, y evidentemente por responsabilidad, insisto, nosotros hemos continuado con este proyecto. Después ha habido entidades y asociaciones que han llevado el proyecto o que han llevado, digamos, la ejecución del proyecto a la judicatura, y han presentado un recurso, como hizo ADN, un recurso a lo que sería el desarrollo y en ello estamos. Ahora ya tocará pues al juez, tocará en este caso al juzgado que tenga que determinar qué es lo que va a ocurrir y se va a hacer con ese proyecto. Pero nosotros ante todo hemos sido responsables y no hemos querido ni mucho menos borrar de un plumazo una inversión que pudiera ser importante para Cáceres y que la hemos valorado muy mucho, ¿eh? De hecho, la responsabilidad por encima de cualquier cosa. Y si no sale para adelante, habría que buscar otro destino para invertir esos fondos europeos. Ahí tengo mis dudas, si me permite, y en mi condición de concejal de fondos estratégicos, ahí tengo mis dudas, porque sí es cierto que primero tenemos que cumplir unas determinadas fechas, ya cumplimos en lo que es el proceso de contratación, que se contrató justo antes del 31 de diciembre del año 23, y tenemos que cumplir un plazo de ejecución que te marca esa inversión, y no es tan sencillo volver atrás, y de hecho nosotros no pudimos reinvertir estos fondos en otro proyecto, en otro parking disuasorio, porque ya el Ministerio no nos lo permitió, con lo cual estamos hablando que si esto se paraliza y que un juez dictamina, si toca en este caso dictaminar cautelares sobre ese proyecto y tenemos que paralizar, el Ayuntamiento como administración lo único que tiene que hacer es paralizar y estar a expensas de lo que diga el juzgado, pero no, es cierto que dudo mucho que en el plazo que tenemos ya en el horizonte del 31 de diciembre del 2025
pudiéramos tener ya una nueva inversión proyectada y ejecutada en ese plazo. Lo dudo mucho, sería complicado. Bueno, usted ya lo sabe, ¿no? Es trasladarle la preocupación que tienen movimientos ciudadanos y asociaciones por las especies de árboles que ahí se encuentran, el número de árboles que hay, el censo de perros que utilizan, ¿no?, esa zona, y sobre todo la contaminación acústica, en fin, todas las consecuencias que pueda tener, a bien valorar para seguir adelante o no con un proyecto que, como decía, está en el pulmón de la ciudad. Está claro, ¿no? Nosotros ante todo somos muy sensibles ante esta. De hecho, nosotros desde el primer momento sí que nos hemos reunido con los colectivos de ciudadanos y los ciudadanos que de forma individual, digamos, que han rechazado el proyecto, y se le ha explicado, insisto, no es un proyecto de este equipo de gobierno, no lleva el sello del equipo de gobierno de Rafa Mateos, lamentablemente por responsabilidad y por interés general, porque nosotros tenemos que velar por el interés general, hemos continuado con este proyecto y ahora mismo está judicializado y en manos de... Pues somos muy sensibles a las demandas. De hecho, tanto hemos pedido a los servicios técnicos como nosotros, por parte de la Concejalía de Infraestructuras y de Urbanismo, nos hemos preocupado muy mucho que el proyecto como tal que se ha presentado proteja en la medida de lo posible las especies arbóreas que están en ese espacio, que así es, y de hecho así se ha conseguido en ese proyecto, y ahora estamos un poco a expensas, insisto, de la declaración, pero somos muy sensibles y entendemos muy mucho al ciudadano que se queja porque ese proyecto no le guste, no le cuadre, o entienda que va en contra un poco de los intereses del barrio, de los intereses de la vida que se hace allí en esa zona del parque, ¿no? Bueno, otro proyecto que sí forma parte del sello de Rafa Mateos es el macroparque en la Ribera del Marco, ¿no? Llamado eso así, formaba parte de su promesa en el programa electoral. Ya sabemos que es un proyecto a largo plazo, indudablemente, y hay una preocupación en esa zona. Hemos estado precisamente hace unos días con ellos y luego lo vamos a ver. Bueno, ¿qué va a pasar, ¿no?, con la expropiación de algunas zonas que encierran un valor social e histórico muy importante, que forman parte de la esencia de la Ribera del Marco? Si de pronto todo eso desaparece y se hace un proyecto completamente diferente, ¿no?, que también tenga un impacto medioambiental, porque recordemos que esa zona es como el centro neurálgico de la plantación de árboles. De hecho, lo siguen haciendo, ¿no?, y con mucho éxito, ¿no? ¿Cómo se encuentra ese proyecto? Pues bien, eso, hablas de macroproyecto, yo diría que es un proyecto estratégico y fundamental en la ciudad, ese corredor verde de la Ribera del Marco, con el que nuestro alcalde, Rafa Mateos, concurrió a las elecciones y presentó como gran proyecto de ciudad. En el marco, has dicho largo plazo, yo diría que corto, medio y largo plazo, porque diríamos que hay que pensar en fases, pensar en pasos, pensar en estados en los que se encuentra ese proyecto, que te agradezco por eso la pregunta, ¿no? Ante todo, cuando Rafa Mateos se presenta a estas elecciones y ese proyecto es refrendado por una gran mayoría de cacereños que votó al proyecto que representa Rafa Mateos, una de las cuestiones vitales que presentó de ese proyecto era que la Ribera del Marco había que protegerla y había que mantener sus usos tradicionales, con lo cual ese alarmismo en torno a proyectos que parece pues afecciones que ahora con los desarrollos urbanos, o sobre todo con la recuperación de espacios privados para el uso público, porque el proyecto de recuperación de las zonas que se van a recuperar de espacios urbanos ocupados, humanizados, pero que se van a recuperar como espacios verdes, como espacios de recuperación para el corredor verde, lo que pretende es proteger los usos tradicionales porque era uno de los grandes proyectos y de las grandes piedras fundamentales que sustentan el gran proyecto de la Ribera del Marco, mantener y cuidar los usos tradicionales. Y efectivamente no hay ningún movimiento en torno a que se vaya a eliminar ningún uso tradicional, al revés, se va a recuperar, se va a poder desarrollar más. Con lo cual, yo creo que, insisto, es un gran proyecto. Hablaba de medio, corto, medio y largo plazo, porque dentro de lo que es la ribera y fundamentalmente de los espacios más degradados de la ribera, lo primero que tenemos que hacer es una gran infraestructura que permita que todas las aguas, todos los residuos, todas las aguas mal encauzadas que tiene esa ribera se reconduzcan, se recojan y lógicamente se eliminen, ¿no? Porque lo que hay que hacer primero en nuestra ribera es evitar el agua
que no le corresponde a una ribera un espacio verde y no le corresponde a una ribera con buena salud, si me permites la expresión, ¿no? Entonces, eso a corto plazo nosotros tenemos un gran trabajo de limpieza en las zonas más deterioradas de la ribera, limpieza de vegetación que es invasora. Tenemos el proyecto de la limpieza de la charca, que también es uno de la charca del Marco, de la charca que todo es conocido y fundamental en ese espacio. Hemos trabajado, y Rafa, el alcalde, Rafa Mateos, hemos tenido la oportunidad de estar en Madrid, en la Confederación Hidrográfica del Tajo, para demandar también que la ribera del Marco de Cáceres sea tratada como muchas otras ríos o riberas que se encuentran en espacios urbanos, tanto de la propia Confederación Hidrográfica del Tajo como las que tenemos en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué no va a tratar la Confederación igual que trató en su momento la Confederación Hidrográfica del Guadiana a Badajoz y a Mérida? Entonces nosotros hemos ido a demandar y reclamar esa atención. Y también para que gestionemos de forma normal, natural, tanto con esa confederación como con el Ayuntamiento de Cáceres, que podamos gestionar ese mantenimiento, limpieza y conservación de la propia, del propio cauce de la ribera, ¿no? Que es otra de las cuestiones importantes. Eso por un lado. A medio plazo, bueno, pues en el último pleno pudimos aprobar el convenio con Aquaes, que es la empresa pública de las cuencas de España, que va a ser la encargada, o está siendo la encargada de hacer el proyecto de toda la reordenación y reubicación del saneamiento que afecta a la ribera del Marco. Ese convenio, que es un convenio de una gran inversión que afecta a todos los colectores de la ciudad, que afecta a también la EDAR, la estación de depuración de aguas residuales. Todo ese convenio, una de las partes importantes es la reordenación y reconversión del cauce de la ribera del Marco, y ese era un proyecto fundamental que en los primeros meses a este que le habla el alcalde le dijo: ponte con ese proyecto, ponte con ese convenio, trabaja sobre ahí, porque esto va a ser una de las piezas fundamentales para el inicio de la gran reconversión de la ribera. Eso es a medio plazo, como te digo. ¿Van a ir viviendas? ¿Van a ir viviendas? En esa zona. ¿En qué zona? En la zona de la ribera del Marco, donde se tiene pensado hacer el parque. No, a ver, el concebir la ribera del Marco es concebir la ribera del Marco desde su inicio en la ciudad hasta el final de la ciudad, que estamos hablando que es hasta el final, digamos, de lo que es los usos tradicionales, que son todas las huertas. El proyecto de la ribera del Marco es un proyecto integral, no es un proyecto de desarrollo urbano, urbanístico, ni se va a construir ninguna vivienda. Rafa lo decía muy claro, Rafa Mateos lo decía muy claro en la campaña y ahora también. Cáceres ha estado viviendo de espaldas a la ribera, y ahora lo que vamos a hacer con este proyecto es mirar los cacereños a la ribera. La ribera ha estado lamentablemente maltratada históricamente en Cáceres, y nosotros nuestro proyecto es cambiarlo. Ese sí es un cambio a largo plazo, a largo plazo que va a necesitar de un plan director, que es en lo que estamos trabajando ahora. Estamos trabajando ahora primero en la mejora de las condiciones del saneamiento y de todo lo que son las conducciones de agua a todos los colectores que están afectando a la ribera actualmente, que son una barrera visual, pero una barrera también arquitectónica. Eso estamos trabajando en la gran inversión de Aquaes que va a hacer en la ciudad de Cáceres, y cuyos proyectos están ya casi desarrollados y que yo creo que podrán empezar a salir a licitación en el año 2025, inicios del 25. Por otro lado, estamos trabajando en lo que es la limpieza y mantenimiento de los espacios que están también más deteriorados, sobre todo por la invasión de la vegetación. Hemos estado, por ejemplo, quitando árboles secos, que lamentablemente los olmos están afectados por la glaciación. Hemos estado trabajando en diferentes cuestiones, pero sobre todo también ahora estamos en sacar a licitación el plan director de la ribera, que es donde se van a recoger primero lo que sería todo el estudio actual de la realidad, lo que va a recoger también todos los futuros proyectos que se puedan desarrollar, pero proyectos dirigidos al medio ambiente, a la recuperación de los espacios para, lógicamente, los ciudadanos, y sobre todo a la recuperación de usos tradicionales que han permitido que la ribera fuera el inicio de la vida en Cáceres, ¿no? ¿Y será viable para un ayuntamiento el mantenimiento de un proyecto así? Estamos hablando de un macroparque, un parque muy grande, con muchas dimensiones. Sí, efectivamente, lógicamente, el primer paso es reconvertir y el segundo paso es mantener, ¿no? Porque yo creo que es un ejemplo un poco parecido a lo que ocurre en el Parque del Príncipe, ¿no? El Parque del Príncipe fue el gran proyecto también en el mandato de la alcaldesa Elena Nevado, y ahí hubo una claridad absoluta sobre qué había que hacer con el espacio que había que recuperar y que costó tantos millones de euros y tanto sacrificio a los ciudadanos de Cáceres a través de unas expropiaciones que en su momento tuvo que asumir este ayuntamiento, y que se asumieron también, como te decía antes, por pura responsabilidad,
pero después de que eso había pasado a patrimonio de los cacereños, ¿cómo no vamos a ampliar esa zona verde del parque, que es todo lo que se consiguió y se ha conseguido hacer? ¿Y ahora qué paso es el siguiente? Pues el siguiente es que a través del mantenimiento de zonas verdes, pues lógicamente la inversión pública es muy importante por parte del ayuntamiento para mantener. Si lo que se trata es de recuperar, el objetivo de este equipo de gobierno es recuperar espacios y para después mantener, porque lo que no se puede hacer es invertir para después abandonar, ¿no? Pues yo, si me lo permite, voy a agradecer a los ciudadanos que se han dedicado durante tanto tiempo al mantenimiento de la Ribera del Marco, movimientos asociativos, gente que, bueno, de buen hacer ha ido a hacer desde plantaciones de árboles hasta labores de limpieza, ¿no? Y como decía Rafa Mateo, hemos vivido de espaldas a la Ribera del Marco. Pues la Ribera del Marco, que también ha sido muy utilizada en campañas electorales, porque venía muy bien utilizarla, que luego pasaban los años y veíamos ese abandono, ¿no? A ver si ahora ya es verdad que se ponen las pilas, Yo creo que, y se empieza a mimar y a darle ese respeto y esa dignidad a una zona tan importante en la cultura y en la historia de la ciudad. Bueno, otro proyecto también de este equipo de gobierno, el Boulevard de la Virgen de la Montaña, de la Avenida de la Virgen de la Montaña. También suscitó muchas polémicas, se van a talar los árboles, no se van a talar, qué concepto de... Claro, yo a veces que pienso que cuando se habla de bulevares, a veces no se tiene en cuenta quizá que el objetivo de crear un bulevar es darle más sostenibilidad a una ciudad, crear más espacios verdes, hacer que la movilidad sea más sostenible, andar más, coger menos el coche, pero la reacción, como lo ha entendido la ciudadanía, ha sido otra completamente distinta. ¿Cómo está ese tema? Bueno, si me permite, es un sector de la ciudadanía, ¿no? Un sector de la ciudadanía que, bueno, que lógicamente pues se preocupa de algunas cuestiones, pero es verdad que yo lo que siempre pido, y además nosotros hemos mantenido reuniones también, como igualmente antes hablabas del Parque del Príncipe, hemos mantenido reuniones con colectivos que se han preocupado y han consultado sobre ese proyecto, ¿no? Es un otro proyecto con el que se presentó Rafa Mateos a las elecciones y que fue también refrendado. Y lo que has hablado de algo muy importante, la movilidad urbana y la movilidad sostenible. El primer problema que tiene la Avenida de la Montaña, yo creo que huelga decirlo y es sencillo, es un problema de movilidad y de seguridad. Es un espacio donde el tráfico fluye constantemente, donde pues hay vehículos incluso como autobuses urbanos que la trazan a diario. Espacios que están repletos de aparcamientos de coches que en algún caso están en cierto modo desordenados, hay zonas de carga y descarga, hay acerados estrechos que evitan el normal desarrollo del peatón. El bulevar, bueno, pues lógicamente está en parte ocupado por terrazas, que es algo maravilloso, que en Cáceres las terrazas se viven y hay que fomentar el uso de las terrazas porque Cáceres disfruta en la calle como todos podemos comprobar. Y por otro lado, lógicamente tiene un cierto deterioro del material inmobiliario urbano y de todos los materiales que se utilizan tanto en las capas de rodaje como en las zonas peatonales. Con lo cual, una avenida como la nuestra, la avenida tan importante para Cáceres, que en su momento fue tan importante en ese desarrollo de la trama urbana y en el ensanche cacereño, que lo conocemos perfectamente, porque los que también concurrimos a unas elecciones conocemos la historia de Cáceres, ¿eh? No nos hace falta que alguien nos la vuelva a relatar, sino que somos muy responsables porque si estamos en esto estamos por el amor que tenemos por Cáceres, ¿no? Entonces es cierto que que puede haber siempre cierta controversia. En ningún caso ese proyecto ampara la tala ni la eliminación de ninguna de las especies tan importantes que hay en esa avenida. De hecho, ese proyecto salió a licitación y se detectó que tenía un problema técnico, entre otros, porque no había introducido y ha amparado la ordenanza de la protección del árbol, ordenanza que este ayuntamiento lleva a gala porque además se aprobó de forma casi unánime, si no me equivoco, unánime, y que protege a todas las especies y la arboleda de nuestra ciudad, con lo cual nosotros como equipo tuvimos la voluntad de revisar ese documento, que era un documento técnico, y se retiró para poder introducir eso, con lo cual no debe haber ninguna preocupación sobre sobre que el proyecto pueda afectar, pero sí es cierto que el proyecto tiene que tener unos parámetros fundamentales de seguridad vial, de movilidad, de mejora de la movilidad. Tenemos que ganar espacio al peatón, porque es evidente, yo creo que es evidente que quien vaya y utilice esa avenida peatonalmente sabe las limitaciones que tiene. Tenemos que renovar, lógicamente, las infraestructuras, tanto las infraestructuras del subsuelo, el saneamiento y demás, que van dentro de ese proyecto, que
es lo que el ciudadano no ve, pero que también hay que pensar en ello, toda la infraestructura, y tenemos que, lógicamente, siendo una avenida tan importante para Cáceres, mejorar la vida de los ciudadanos. El objetivo de ese proyecto es mejorar la vida de los ciudadanos en ese espacio tan importante como es Cáceres. Aquí nadie ha dicho que va a eliminar ningún bulevar, aquí nadie ha dicho que va a eliminar ningún... Ahora sí, y sí me permito decirlo, sí vamos a prescindir de aparcamientos y vamos a dar mucho mayor protagonismo al peatón, protagonismo a la seguridad y protagonismo al verde. Ese es un proyecto verde, es un proyecto protector, es un proyecto de movilidad urbana sostenible y es un proyecto de seguridad. Y es una avenida utilizada por una guardería, por un colegio, por un instituto de lenguas modernas, por pequeños empresarios que tienen sus negocios allí, por muchos restaurantes y cafeterías. O sea, es que son empresas que dan servicio, pero que exigen que el peatón pueda estar cómodo y seguro. Y yo creo que en Cáceres todos los casos de mejora de los espacios para la movilidad de los peatones han sido casos de éxito. Y yo creo que no hay que, digamos, poner el parche antes de la herida. En esta ciudad somos mucho de eso. Hay que ser paciente, participar en el proceso necesario y participar cuando llegue el momento y, sobre todo, respetar los tiempos y respetar que los proyectos que, insisto, han sido refrendados por los ciudadanos, bueno, pues sean posibles y se desarrollen en la ciudad para mejorar la calidad de vida de Cáceres. Bueno, aquí hay que apuntar la importancia que tiene el uso del transporte público, ¿no? Fundamental. Que conlleva gestionarlo muy bien para que el ciudadano cada vez más se acostumbre a utilizarlo y no tanto su coche particular, ¿no? Efectivamente, nosotros, claro, ese es el gran reto de las ciudades como la nuestra, ciudades de 100.000 habitantes o más, porque yo creo que en Cáceres vivimos más de 100.000 habitantes, es una evidencia, pero está claro que la mejora del transporte público, la mejora del transporte urbano son fundamentales y son vitales. Esa avenida, como te decía, es una de las avenidas que utiliza una línea que es de las más utilizadas en nuestra ciudad, que es la línea 8, y está claro que engarza muchos puntos diferentes de distintos tramos de nuestra ciudad. Y el transporte público es fundamental, ¿no? El fomento y el uso y sobre todo también el buen, en fin, que tenga una buena oferta atractiva para que el cacereño la utilice. Y para terminar ya, Pedro, porque no tenemos mucho más tiempo, pues lo hacemos con un proyecto heredado, que también ha tenido su peso en polémicas y en una trayectoria que ha suscitado, yo creo que ambas posturas muy diferentes, ¿no? A favor por un lado, en contra por otro, ese debate en el que se encuentran políticos como tú, que llevan las concejalías de medio ambiente, ¿no? El crecimiento urbanístico y económico de una ciudad frente al interés de conservar y preservar el medio ambiente. A veces es difícil de conjugar ambas partes. Pero bueno, la mina de litio sigue ahí. Europa sigue incentivando que se utilice el litio, ¿no? Como una forma nueva para nuestros mercados y luego, bueno, pues un proceso que no está parado. Se está haciendo ahora, ¿no? Un estudio de impacto medioambiental que seguramente después de verano ya sabremos cuáles son sus resultados, ¿no? Pues mire, sobre esto una reflexión previa. Si un equipo de gobierno en Cáceres se puso en contra de un proyecto que era una auténtica barbaridad y que iba a suponer una agresión importante a nuestro entorno y a nuestro medio ambiente, fue un equipo de gobierno del Partido Popular, ¿no? En su momento, cuando el proyecto de la mina de litio era un proyecto de una mina a cielo abierto, que con todos los efectos y consecuencias que conocemos en su momento, que conllevaban ese proyecto, que estudiamos, que valoramos en su momento, y si me permite la expresión, porque yo sí estuve en parte de ese equipo de gobierno, y que nos negamos o nos pusimos enfrente, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Nosotros seguimos con esa actitud, que todos los proyectos que no sean viables, que no sean jurídicamente posibles y que no tengan su declaración de impacto ambiental clara, pues, o sea, no se pueden permitir en la ciudad. Este es un proyecto distinto, no conocemos el proyecto, conocemos la información que tanto la iniciativa industrial en este caso está dando a conocer y todo lo que supone ese cambio que ha sido, pues el cambio de modelo de explotación, ¿no? El cambio de modelo de explotación que es bajo tierra, subterráneo y que bueno. Y nosotros estamos en eso. Yo creo que el alcalde fue claro. Aquí no va a haber nada o no se va a desarrollar nada que no cumpla con la ley, con la norma, con los informes técnicos fundamentalmente
y con los parámetros que la ley actual ampara y permite. No se va a hacer nada que no tenga una declaración de impacto ambiental, que no tenga los parámetros de las directivas europeas y directivas nacionales y directivas autonómicas y locales. No se va a hacer nada que salte por encima de todas esas normas y que no tenga una declaración de impacto ambiental positiva, y no se va a hacer nada que lo que haga es sustraer, si no me permite, un material que después no va a tener un retorno en la ciudad directo, no va a tener. O sea, nosotros en esa clave seguimos, ¿no? E insisto, yo creo que la iniciativa industrial detrás de esa industria tiene que seguir trabajando para dar a conocer el proyecto definitivo, tiene que seguir aportando la documentación que las normas le exigen, y lo que nosotros tenemos que hacer como ayuntamiento, como administración, primero es dar seguridad jurídica tanto al proyecto como a los ciudadanos. Es lo que nos toca, ¿no? Es responsabilidad que es de la que, si me permite, decía en el inicio de esta entrevista, ¿no? Nosotros tenemos que tener ante todo responsabilidad, con lo cual los cacereños tienen que tener tranquilidad y tienen que saber que nosotros siempre, este equipo de gobierno, va a salvaguardar el interés general por encima de cualquier interés particular o interés que determine, y no va a hacerse nada en contra de la norma, en contra de lo que marcan las leyes y en contra de, sobre todo, de la, bueno, pues de la calidad de vida de los cacereños, ¿no? Pues ha sido un placer, Pedro Juan Muriel, Encantado. haber charlado un ratito contigo sobre todos estos asuntos que yo creo que preocupan mucho a los ciudadanos, sobre todo por las consecuencias de esos posibles impactos medioambientales. Por supuesto. Y dar un poco de luz, ¿no?, al desarrollo de proyectos de los que se ha hablado mucho anteriormente con el anterior equipo de gobierno, otros, como decíamos, muchos más novedosos, y con el tema de la mina de litio, pues tocará esperar para ver en qué punto se encuentra esa nueva propuesta una vez que ya haya salido ese informe del impacto medioambiental, ¿no? Hombre, a nadie le gustaría tener una mina a 2 kilómetros de su centro urbano, ¿no? Que pudiéramos escuchar o sentir los temblores, que pudiera perjudicar la superficie de monumentos de la parte antigua. En definitiva, el panorama no es de lo más atractivo para la ciudadanía cacereña, ¿no? Pero confiemos en sus palabras, esperemos a los plazos y, sobre todo, a una decisión responsable en el bien común, pensando en el bien común de todos los ciudadanos. Sí, por supuesto, porque además, sobre todo en lo que son competencias del ayuntamiento, el ayuntamiento siempre va a estar ahí, a la de los ciudadanos, por supuesto, en lo que nos toca a nosotros. Pero es cierto que también, lo ha comentado antes, ¿no? Estamos hablando de Europa, de sus políticas de desarrollo, estamos hablando de muchas cuestiones que a veces sobrepasan, digamos, la responsabilidad última que tiene un concejal de un ayuntamiento como el de Cáceres o incluso un gestor de la política autonómica, ¿no? Entonces, sí es cierto, nosotros vamos a estar ojo a visor en todos los aspectos y sin alarmismo, sin preocupación, con mucha responsabilidad, con mucha sensatez, valorando siempre el interés general. Yo creo que es lo que nos mueve a todos y lo que tenemos que trasladar cierta tranquilidad, seguridad a los cacereños, porque bueno, yo tengo que decir, y permíteme que te diga, que están en buenas manos, ¿no? Para eso, sobre todo tranquilidad, seguridad y que vamos a pensar en el bien común, que es fundamental. Pedro Muriel, muchas gracias. Encantado de poder estar con vosotros en el futuro incluso. Encantado, muchas gracias a vosotros. Quisiera ser amigo, me siento como un niño. Quisiera ser abrigo, protegerte del frío. Yo quiero ser abrazo, agua para el cultivo, besar tus tiernas hojas y florecer contigo.
Quisiera ser sin cuerpo, deslizarme como el río, flotar ponza en el aire del universo unilo. Yo quiero ser abrazo, agua para el cultivo, besar tus tiernas hojas y florecer contigo, y florecer contigo. Pues aquí estamos en esta parte del programa a la que solemos dedicarle siempre un tiempo muy especial a los artistas de nuestra región, un encuentro con la poesía, con la música. Y en este caso, en este rincón de la Ribera del Marco, nos encontramos con uno de los grandes también de nuestra ciudad, con Juanjo Cortés. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí en la Ribera del Marco, cacereña, cinturón verde de Cáceres, y que lamentamos que a estas alturas no esté esto consolidado, porque esto podía ser otra joya más de nuestra ciudad. Anda que no has cantado tú, que ahora en este contexto en el que vivimos medioambiental podrían ser hasta himnos reivindicativos, ¿no? En defensa de la naturaleza y de ese Cáceres verde y más limpio que todos desearíamos, ¿no? Totalmente, porque somos nuestro entorno, somos lo que comemos, somos el aire que respiramos. Entonces, si no cuidamos esto nosotros, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Bueno, nos trae aquí Juanjo Cortés muchas cosas, ¿no? Hablar de Juanjo Cortés es hablar de música, indudablemente. Él forma parte de la leyenda de la música en nuestra ciudad, porque ya llevamos unos años de trayectoria artística. Unos añitos. En bisiesto, si los cuentan en bisiesto, menos. Y también hablar de ti es hablar de poesía, ¿no? Recientemente este poemario del que vamos a hablar ahora, pues nada más y nada menos que canciones de temporada y versos de proximidad. Algo tan reciente como íntimo que has querido compartir con tu público, con los lectores. Sí, la verdad es que antes que te contaba mis inicios musicales en el instituto, ¿no? Cuando participábamos en aquellos certámenes que se llamaban recitales entonces, y donde participábamos muchísimas cantidades de gente, porque entonces había mucha gente que tocaba la guitarra. En un corrillo de 10, a lo mejor 8 tocaban la guitarra, cada uno en su nivel. O sea, había mucha afición a tocar en la calle, ¿no? Y al igual que te contaba eso sobre la música, yo recuerdo pues que en el bachillerato ya empezaba a hacer mis pinitos con los versos, copiando a franceses, ¿por qué no? o dejándome imprimir por la belleza de los sabios, de los poetas antiguos, ¿no? Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en este poemario? Aunque siempre es bueno no desvelar los poemarios, ¿no? Como cualquier pieza o cualquier obra literaria, porque eso ya forma parte de una relación más íntima con el lector, ¿no? Totalmente. Pero aquí, ¿qué nos encontramos que podamos descubrir nuevo de Juanjo Cortés? Este libro está dividido en dos partes. Son 17 poemas en la portada, digamos, en los versos de proximidad, y otras tantas canciones en la contraportada, que bueno, que puede ser portada porque si se le da la vuelta ya es portada. Claro. Y eso son canciones, son otras 17 canciones. Quitando un poema que realmente es una entrada y que está incompleto, ahí, en el libro, todo lo demás son tanto canciones nuevas compuestas en este pasado invierno, que me hacía mucha gracia cuando lo comentaba en la presentación en el Ateneo el pasado jueves, al decir que desde que se escribe hasta que sale editado, que ha pasado poco tiempo, pero bueno, desde otoño pues ya estamos casi en verano. Y algunas canciones que yo ahí me las he compuesto y las he creado en un ambiente una se llama Tarde de Té, es con un té calentito, que ahora ya no apetece, claro. O sea, pasa el tiempo, pero aún así, bueno, son canciones muy
¿cómo te diría?, muy recogidas, muy íntimas efectivamente, para cantarlas en espacios también muy íntimos, y que es un tipo de concierto que es el que me apetece ahora realmente. Y con respecto a los poemas, pues hay de todo, porque la realidad que nos circunda a todos hoy día, con la realidad tan, digamos, tan agresiva y violenta, que además tenemos contacto a diario por las noticias, por la rapidez de las noticias, pues todo eso nos impregna a todos, y el que escribe también. Entonces ahí hay reflejos de todo lo que estamos viviendo en el mundo, aparte de cosas más personales, pero también hay un reflejo del eco de la sociedad. Ecos de la realidad, indudablemente, ¿no?, en la que vivimos. Decías que abogas más por canciones que compartes con un público en entornos y en contextos más íntimos, ¿no? Tú que vienes de precisamente haber hecho una trayectoria donde empiezas con grupos que eran muy, muy fuertes, ¿no?, en la ciudad, y sin embargo te has quedado, o por lo menos disfrutas ya de otra manera, con el paso del tiempo, de esa relación con el público, ¿no? Sí, bueno, también son cambios quizá obvios y lógicos, pero bueno, esto ha sido para este libro, porque yo acabo de grabar un disco, de terminar lo que es la grabación de un disco, en el cual hay otro tipo de temas, ¿no? Hay temas rock, hay temas blues, hay de todo. Entonces, o sea, depende. Este libro sí que ha sido concebido para cantar una serie de temas en un circuito, en un plano más íntimo. Bueno, como el que aquí tenemos, que fíjate, estamos rodeados del canto de los pájaros, más lírico y más poético que esto. No me lo esperaba porque yo no sabía dónde me había y el sonido citado, del agua. Y la verdad es que esto es maravilloso, además, en una tarde fantástica, porque no hace mucho calor, entonces pues y la Ribera, que es un paraje fresco, porque por eso se llama Ribera, pues mejor imposible. Versos de proximidad y canciones de temporada, ¿eh? Esto ya anótenselo en la lectura para estos próximos meses, que siempre es bueno tener un encuentro con Juanjo Cortés y con la sensibilidad que él siempre le ha caracterizado sus trabajos, y ahora, como decías, ese proyecto musical que estás haciendo y elaborando aquí en nuestra ciudad, ¿no? De la mano de alguien, pues sí, que tiene aires frescos y que además pone mucho entusiasmo, ¿no?, en todo lo que hace. Pues sí, tenemos la suerte en Cáceres de que un chico inglés, Sam George, ha montado su estudio. Él está casado con una chica cacereña, por eso tiene el sentido este, y bueno, nos ha puesto el estudio ahí en Camino Llano, ¿no? Entonces, para mí ha sido un placer no tener que desplazarme, como en otras ocasiones, a Madrid o a Bilbao. Eso te quita no solo gastos, sino te quita esa pérdida de tiempo, ¿no?, y te centras en el trabajo. Entonces, bueno, pues han sido unas semanas de intenso trabajo, y Sam realmente ha sido productor. Ahora mismo está con las mezclas y la masterización, o sea que yo creo que en 15 o 20 días estará listo el trabajo. Un trabajo, como has dicho, reúne un poco de todo. Sí. He querido plasmar en el disco un poco, pues, todo eso que has leído tú antes de mi paso por grupos de rock jóvenes, luego de Funkstein con versiones, de poco de blues con blues, pues todo te va impregnando, ¿no? Y yo en este disco digo, quiero que haya un paso por todo, ¿no? Y espero haberlo conseguido. Bueno, pronto lo vamos a ver, ¿no? Sí, como mucho en un mes estará en el mercado ya. ¿Cómo ves tú el panorama musical? Tú que llevas tantos años en el mundo de la música, que te ha tocado vivir la transformación del mercado, la influencia de las redes sociales. Sabía que esa pregunta iba a caer y no es nada fácil. Bueno, todo evoluciona y te tienes que aclimatar. Lo que no puedes es ir peleando, ¿no?, en contra. Esto viene así ahora. Hay discográficas, pero digamos multinacionales. Si logras que alguien se fije en ti, pues estupendo. Si no, pues lo tendrás que hacer solo, con pequeñas producciones domésticas o autoproducidas. Y bueno, yo creo que aquí lo importante es que mientras tengas el impulso de la música, mientras tengas esa vocación, mejor dicho, y puedas seguir haciendo canciones, para mí ese es el alimento vital. Luego lo demás, el comercio, la contratación y todo eso, pues yo diría que ha cambiado también en ese sentido, y el hecho de que estemos aquí ahora mismo en Ribera del Marco, pudiendo hacer un concierto, demuestra que
que muchas veces no es hacerlo en un escenario ante miles de personas, sino que puede haber otro tipo de escenario y que puede ser el idóneo. A mí me gusta eso, estar en donde tengo que estar, en lo idóneo. Como bien dices, ¿no? En un momento vital en tu carrera, donde no dejas de escribir, donde no dejas de componer, donde no dejas de seguir adelante con la música, y tener esa proyección de cara al futuro, que eso es lo que te mantiene con un espíritu de entusiasmo y de vitalidad. Pero si hay que bucear un poco en ese mar de recuerdos, Juanjo, tú que has vivido tantos periodos de tu vida con distintas formaciones musicales, con distintos grupos, que te ha tocado vivir también muchos acontecimientos culturales de nuestra tierra, ¿no? y de nuestra ciudad. ¿Con qué recuerdo, aunque pueda ser difícil, con qué recuerdo te quedas más especialmente que te haya marcado de una forma especial en tu carrera? Bueno, aunque como decía antes, todo va marcando, ¿no? Como decía al hilo del libro, del poemario, ¿no? Me decía Víctor Hugo, decía, un poema tiene que ser todo lo que se haya escrito antes, ¿no? Que eso es una barbaridad, claro. O sea, empezar un poema sería empezar desde donde todos los demás hayan llegado. Para eso hay que tener una maestría que solo alcanzan unos pocos. Nosotros, yo en concreto, estoy en el viaje, en el descubrimiento. Y es verdad que ahí nace el oficio. Al igual que en la música, muchas vivencias, pero voy a hacer una carambola. Como hemos estado hace no mucho, y sé que tú has hecho, porque lo he visto, un reportaje a nuestro querido amigo Paco Martín, un amigo del alma, y yo tuve la suerte de participar en ese homenaje con muchos otros músicos, donde había músicos de Frankenstein, una banda que todavía seguimos en activo, ¿no? Aunque hagamos pocos conciertos, pero estamos en contacto. Pues quiero unir ese escenario del Gran Teatro porque en el año 75, agarre en seca y curva, Paco y yo estuvimos juntos en ese escenario. Era un concierto que organizaba la COPE, quizá Radio Popular entonces, con Bañeza, Pepe Higuero, José Picado, toda la gente. Pues la radio era muy importante, vital en esa época para la música. Y ahí coincidimos Paco y yo, y ahí estaban también Ovidi Monjor, Pablo Guerrero, Paco Martín por supuesto, y un dúo con el que yo empecé, que eran Juanjo y Monchi, ¿no? Que hacíamos canciones en inglés, que no se llevaba entonces, canciones además raras, de Neil Young, de Tirnanov, en fin, la cosa acústica extranjera, cosa que ahora yo no voy a decir que reniegue, pero que no es mi camino ahora para nada, porque la expresión en castellano es la que corresponde. Y de ahí, de ese puñado de recuerdos que nacen de ahí, te diría que, aparte de Pablo Guerrero, fíjate, y Ovidi Monjor, pues había un dúo de rumberos que eran los dos españoles, con su pantalón campana, y la sección rítmica, que estuvimos hablando con ellos, eran Ramiro y Tony, a las 10 días veo en la revista que comprábamos entonces, Disco Express, ha nacido Leño, era la base rítmica de Leño. Fíjate qué cosa, qué recuerdo más bonito. Es que has tenido la suerte de estar con grandes. Bueno, hemos tocado con algunos, sí, hemos compartido escenario con Secretos, con La Frontera, yo no sé, con mucha gente. Bueno, los que telonearon a Joe Cocker fueron mis queridos Q-de-Sub, ¿no? Pero bueno, como somos como hermanos, casi como si lo hubiéramos hecho juntos, ¿no? Pero sí, ha habido buenos grupos extremeños que han compartido escenario con grandes figuras. Un placer. ¿Y tú todavía tienes ganas de marcha? De seguir subiéndote a escenarios, de seguir haciéndote recorridos, de dar caña. Si la gente me llama, ya saben que yo entusiasmo tengo. Mientras el cuerpo aguante y el entusiasmo nos lo permita, yo voy a seguir compartiendo música. Pues Juanjo Cortés, ha sido un placer charlar contigo en este rincón de la Ribera del Marco. Gracias por haber estado con nosotros y como siempre decimos, ¿no? Gracias por todo lo que los artistas como tú seguís aportando culturalmente y artísticamente a nuestra tierra, a nuestra ciudad. Muchas gracias, Ángel, agradecido yo que os acordáis de mí, que contáis conmigo y con la gente que hace música en un momento dado, y bueno, y gracias a vosotros también, porque el reflejo vuestro es importante y vital, o sea, porque Sentir Cáceres, me gusta el nombre que tiene, porque es un punto de eco
para que las cosas que se hacen a nivel artístico, sea pintura, escultura, música, literatura, nuestros paisanos extremeños tengan conciencia de ello. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Desde por la mañana empiezo a buscar dónde se esconde la felicidad, debajo de la cama o en el tarro de la sal. Desde por la mañana empiezo a buscar dónde se esconde la felicidad, debajo de la cama o en el tarro de la sal. Qué escurridiza, ¿dónde estará? Se habrá escondido, de viaje andará. Iré a la tienda, tengo que comprar tomates, patatas y el pan. No desesperes, me dice Guadalupe, hace rato por Santiago la vieron pasar. Llevaba sombrero, guantes, bufandas y un chal. Y no te distraigas, déjalo estar, no tengas ansias, vuelve a respirar y seguro descubres que sonriendo a tu lado está. Desde por la mañana empiezo a buscar dónde se esconde la felicidad, debajo de la cama o en el tarro de la sal. No desesperes, me dice Guadalupe, hace rato por Santiago la vieron pasar. Llevaba sombrero, guantes, bufandas y un chal. Y no te distraigas, déjalo estar, no tengas ansias, vuelve a respirar y seguro descubres que sonriendo a tu lado está.